Mis amados hermanos, muy buenas noches. Hoy es jueves 22 de octubre y aquí estamos nuevamente, mi esposa Camila y su servidor Jorge. Amén. ¿Cómo estás, Cami, en esta noche? Pues bien, gracias a Dios, aquí agradecida con Dios porque nos da la oportunidad nuevamente, ¿verdad?, de poder venir nuevamente y unirnos a cada hogar, a cada matrimonio, para que podamos llevar a cabo este tiempo de la palabra y de estos consejos de la palabra, ¿verdad? Y para nosotros es un gusto el poder transmitir este tiempo, ¿verdad? Y lo hacemos para honra y gloria del Señor y agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que nos permite hacer todas las cosas que hacemos, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy va a ser una noche bendecida en el nombre de Jesús, ¿verdad? Para todos los matrimonios, porque estos consejos son bien fundamentales en nuestros matrimonios para la gloria del Señor. Amén. Amén. Pues qué bueno, hoy aquí en Guatemala se acostumbra en los paches, los días jueves, y en muchas casas están adornándose de esta tradición de comer el famoso pache. El pache es un tamalito de papa, ¿verdad? Amén. Que sabe mucho de cocina. Amén. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a estar tocando un tema muy, muy lindo, muy precioso, que solo de recordarme el nombre del tema me gusta. Pero es un tema que lleva muchas etapas y son las etapas del matrimonio. Cuando hablamos del matrimonio, todo surge con un enamoramiento, todo surge cuando uno mira la profundidad de los ojos de la chamaca y la mirada llega penetrante hasta el corazón. Y ahí es donde empieza una posibilidad de una relación, una posibilidad de un matrimonio. Pero honor a quien honor merece, y vamos a empezar con una oración en esta noche. A la cual voy a pedir a mi esposa Camila si nos bendice con una oración para invitar al Espíritu Santo en esta noche, y que todo lo que fluya, que todo lo que platiquemos suba en olor fragante a nuestro Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, agradecidos con Dios porque ahí sí que Dios es bueno con nosotros, ¿verdad? Y hoy vamos a, con toda reverencia, vamos a orarle al Señor, ¿verdad? Y pidiéndoles un poco de disculpas, ¿verdad? Porque la verdad es que tuvimos un poquito de atrasos aquí, situaciones. Pero ya estamos aquí con ustedes, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y vamos a orar en el nombre de Jesús, dándole gracias al Señor por su misericordia y por su gran amor que nos muestra cada día, ¿verdad? Amén. Padre, te damos gracias, Señor amado, por este momento, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, elevamos nuestras oraciones unidos como matrimonios, Padre, que se unen hoy en este tiempo, Señor, pero que sea de edificación, mi Dios, todo. Sabemos que todo lo que viene de ti edifica, levanta, construye y nos anima, Padre Santo. Tú nos animas con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y hoy te agradecemos grandemente, Padre, porque como Padre has sido fiel con nosotros, Señor. Siempre nos has sacado adelante en medio de las situaciones difíciles que vivimos y pasamos como matrimonio, ¿verdad? Tú siempre te has glorificado, Señor, de una manera especial, oh Dios amado. Y hoy te damos gracias por todos los matrimonios que se unen, por todos los hermanos, por todas las hermanas que se unen hoy en este tiempo contigo, Señor. Hoy te damos gracias por cada uno de ellos también, Señor, y que sea tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu propósito divino en cada uno de nosotros, Señor, pues queremos agradarte con nuestra vida, Señor. Queremos agradarte con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestro hogar, Señor. Queremos alabarte, queremos glorificarte, Señor, y queremos hacer tu voluntad, Señor. Solo que, Padre, a veces nos cuesta, Señor, porque tenemos problemas, tenemos situaciones, pero eso es lo que hay en nuestros corazones, Señor, y hoy nos unimos a ti para poderte agradar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, Señor amado. Gracias te damos en esta noche, quédate con nosotros, y tú eres el que nos cubres con tu sangre preciosa, Padre, y sé tú el que hables a través de nuestro labio. Nosotros solo somos la voz, Padre, pero tú eres el que hablas, tú eres el que haces todo posible, Señor. Gracias te damos hoy. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Pues estábamos platicando del tema de hoy. El tema de hoy son las etapas del matrimonio. Y en estas etapas del matrimonio todo empieza con el enamoramiento. Esa es la primera etapa. Amén. Ese precioso momento donde uno clava los ojos en esa linda muñequita que le atrae a uno, y de repente una mirada de ella un poco disimulada, pero
atraen los ojos y empieza a encenderse algo en el corazón y empieza uno a sentir así que su corazoncito le empieza a palpitar a uno más. Recuérdense todos ustedes cómo conocieron a sus esposas y ese primer momento de dónde se dio ese flechazo. Y vamos a estar hablando sobre ese tema del enamoramiento. Después del enamoramiento, pues llega el momento de formalizar la situación y uno se casa. Y cuando uno se casa, ahí empieza la segunda etapa, que es la segunda etapa es la etapa del acoplamiento de ambos, de esas dos personas donde está uno enamorado y empieza a darse cuenta la cultura, la forma de ser, la forma de pensar realmente de ella, la forma de pensar realmente la de él, qué costumbres trae cada uno, qué costumbre de la familia de ella, qué costumbre la familia de él, y ahí se va esa etapa de acoplamiento que yo también le llamo, o de injerto, porque uno tiene que ir y acomodarse en ese árbol, pero vamos a estar hablando sobre esa etapa. Entonces la primera es la más bonita, que es la del enamoramiento, la segunda del acoplamiento, la tercera ya viene esa etapa de ser padres, donde viene el regalo de Dios, y viene una nueva etapa ahí donde uno aprende a ser padre, cómo cuidar a los hijos, esa es la tercera etapa. Luego viene una cuarta etapa, que es la etapa ya de la madurez, y entonces hay ciclos en el matrimonio donde altos y bajos. A los altos y bajos, donde se van viendo un montón de escenarios y van pasando un montón de circunstancias que las vamos a estar discutiendo, estar hablando sobre de ellas. Y después viene esa etapa, les decía yo, después la etapa de padres, la etapa de la madurez. Luego viene ¿por dónde vamos ya? Por la cuarta etapa, que es la de la vejez. Y por último, que es la que me toca el corazón y solo de ponerme a pensar en ella, me pone en la piel de gallinita, que es la etapa difícil, que es la de la separación, pero porque Dios así lo quiere. Es la etapa de la viudez, la etapa donde ya se marcha uno, ya uno ya está bien viejito, ambos están bien viejitos, y el Señor dice, bueno, ya llegó la hora de descansar, ya hiciste, y uno ya ve a los hijos grandototes y ya ve a los nietos, a los tataranietos. Y a casarse nuestros hijos. Y cómo los hijos ya se están casando y empieza a haber otros ciclos que vienen ahí, pero llega el momento de ir a los brazos del Señor, ¿verdad? Esa es la última etapa, que es la etapa de la viudez. Es triste, tengo un amigo ya grande de edad y que su esposa partió, y el corazoncito de él queda muy triste después de convivir 50 años de matrimonio, y entonces queda un gran vacío ahí que solamente nuestro Señor lo llena y lo conforta. ¿Amén? Pero vamos a regresar ahora de esta cadena de las etapas del matrimonio que les hablé brevemente. Creo que no las vamos a dar todas, ¿verdad? Sino algunas para que vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Porque no creo que nos dé tiempo a darlas todas. Claro. Sí, nosotros entonces, contigo vamos a irnos recordando de estas etapas, cómo fue que las hemos ido surfeando con esas olas de vaivenes, de altas y bajas. He visto llorar a mi esposa, la he visto muy enojada a mi esposa, la he visto bien contenta a mi esposa, la he visto bien sonriente a mi esposa, la he escuchado palabras bien bonitas a mis oídos, donde me dice cosas bien preciosas, y he escuchado también cuando está bien molesta y mejor me agacho, y igual de la misma manera yo le he dicho cosas bien lindas, y hay veces que también han salido palabras pesadas de mis labios, pero todas esas cosas las vamos a ir viendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y cómo nosotros las hemos ido pasando, y hoy vamos a estar platicando solamente dos. Para mí, la más linda de todas las etapas es la number one, la primera etapa, donde uno, yo la conocí. ¿Dónde te conocí, Cami? ¿Te recuerdas dónde te conocí? Yo sí me recuerdo. En el puente de Santa Marta. Yo conocí a Cami en el puente de Santa Marta para una nochebuena, ¿verdad?
para una noche buena y ahí le clavé mis ojitos a la mirada a mi esposa, que en ese entonces era una señorita muy, muy linda y bien tímida. Eras bien tímida, que ahora no, ahora ya no es muy tímida. Pero me recuerdo yo cuando te conocí, eras jovencita y todos la sacaban a bailar y no quería bailar con nadie, entonces me miraba de reojo, yo de reojo también, hasta que me le acerqué de forma galante y le dije, ¿quieres bailar? Y me dijo, sí. Era parrandero. Y ahí fue donde conocí a Cami, bailamos, le dije un par de cositas al oído y me sonreía y esa es ya buena seña cuando ella me sonrió y dije, bueno, pues ya vamos por buen camino. Pero bueno, la primera etapa que yo les digo a ustedes, y yo me recuerdo de todo eso y vienen emociones a mi corazón, a mi mente, de verla a ella. Y yo le platicaba, y yo me recuerdo una vez también que estaba yo del otro lado del puente, y ella vivía hasta este lado, y yo la reconocí porque era una mochilona, venía de estudiar. Y yo le silbé desde allá, ella reconoció mi silbido y volteó a ver y la llamé. Imagínense, es como desde aquí de tu casa para mi casa, como cuántos, son como medio kilómetro, ¿no? Más o menos. Pero es bien largo. Y yo la llamé y Cami regresó todo eso hasta la casa. Y cuando miré, dije, pues qué sacrificio. Y ella me pregunta, ¿qué quieres? Y yo le dije, nada, solamente te quería saludar. Qué boba mi respuesta, pero yo también era jovencito y era un poco tímido yo. Y que no me vas a poner tímido con una belleza como la que tiene Cami. Entonces, pero ahí me chupó la bruja a mí porque me tuve que llevarla hasta su casa cargando esa gran mochilona de cuadernos que andaba cargando. ¿Te recuerdas, señor? ¿Te recuerdas? Sí, Eso claro. imagínense qué memoria. Si yo me recuerdo que soy varón y las mujeres tienen una super hiper memoria. Entonces, pero lo lindo de todo, y pasa el tiempo y uno lo que quiere es estar con la persona amada. Me recuerdo que yo la llegaba a visitar y ahí se les llama los cenadores, ¿no? Porque uno llega y le dan cena y después creo que está esperando el desayuno, uno no se quiere ir de la casa porque está con ellas y uno no se quiere desprender. Uno quiere estar siempre ahí, abrazadito, estar hablando. Ya no me recuerdo ni qué habla uno cuando es novio, porque no se le termina el tema. Sigue uno un tema y sigue hablando y el tema no se termina. En cambio ahora, Cami me habla y yo me quedo bien dormido, porque así somos los varones. Uno viene cansado y entonces estamos hablando de esa etapa bien linda donde uno siente mariposas cuando uno solo quiere estar con ellas. Amén. Entonces, ¿quién de nosotros? Yo creo que con lo que yo les platiqué, les transmití a ustedes esos momentos bonitos de cuando se conocieron y se platicaban y las mentiras que contaba el varón o las aventuras que contaba el varón y ya se quedaban así con la boca abierta. ¡Ah! Y todo eso hacía así, decía uno. Y uno le cuenta un montón de historias, pero solo donde uno sale victorioso. Uno no cuenta donde, fíjate que me peleé con 5 y gané. Pero no cuenta que me peleé con uno más chiquitito y me dio una tranca. No, eso no se cuenta. Entonces es bien hermoso esos momentos del enamoramiento donde le creen a uno todo y uno mira sus ojitos que no se le desprenden a uno y uno busca esa boquita con sabor a miel y la aprisiona y se dan esos besos que duran casi una eternidad ahí. Es bien lindo recordar todo eso. Yo me recuerdo perfectamente de esos momentos maravillosos y por eso les digo a ustedes, lo más hermoso es esa etapa, la etapa del enamoramiento, y uno está tan enamorado que uno llega y dice, ¿te quieres casar conmigo? Eso sí tiene que estar uno bien súper enamorado para proferir esas palabras, ¿no, mami? Amén. Sí, yo creo que cuando uno está de novio, ¿verdad? Y es bien bonito porque uno siempre quiere estar unido hacia esa persona, ¿va? Y siempre quiere estarla llamando, siempre quiere estar con ella, siempre, y se siente uno realizado, ¿verdad? Porque es bien bonito ese tiempo de noviazgo, de enamoramiento,
es una etapa muy preciosa donde nosotros nos conocemos, donde nosotros queremos hacer muchas cosas preciosas porque estamos enamorados, ¿verdad? ¿Me? Entonces esa etapa es bien linda. Y cuando nosotros estábamos hablando con mi esposo respecto a ellos, ¿verdad? También están las ilusiones, ¿verdad? Nos ilusionamos y solo queremos estar uniditos, ¿verdad? Y nos buscamos y eso es lo más lindo, ¿verdad? De esa etapa, ¿verdad? Porque queremos buscarnos, queremos estar siempre juntos, queremos ir a todos lados juntos, ¿verdad? Y a veces los papás nos dicen, no, 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 y nos ponen ciertas, y nosotros nos buscamos, nos llamamos, y mayormente ahora, ¿verdad? Los novios o los enamorados, ¿verdad? Ellos hasta tienen muchas maneras de hacerlo. Antes, cuando nosotros con mi esposo, me recuerdo que no teníamos todas esas capacidades, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos conocimos y en esa etapa fue muy lindo para nosotros dos, ¿verdad? Yo me recuerdo que mi esposo me mandaba chocolates, me mandaba flores, me mandaba también notitas, ¿verdad? Escritas, ¿verdad? Él me enamoraba de mil formas a mí, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que hoy, ¿verdad? Hoy esa etapa es bien preciosa hoy en día, ¿verdad? Porque y fue preciosa para los que ya estamos casados y estamos hoy nosotros transmitiendo este mensaje, ¿verdad? Fue bien precioso eso y es bien precioso, ¿verdad? Recordarlo hoy en día y poderles transmitir a ustedes estas ilusiones y estas cosas preciosas que nosotros vivimos en el enamoramiento, ¿verdad? Porque así pasa, ¿verdad? Y eso debería de seguir y seguir, ¿verdad? En la siguiente etapa que es la etapa cuando ya nos comprometemos, nos casamos, ¿verdad? Y ahí es una etapa muy preciosa también, ¿verdad? Porque en esa etapa yo creo que es cuando más debemos de cuidar nuestra relación, ¿verdad? Amén. Pero yo siento que esa etapa del noviazgo es la que nosotros más, ahí es donde es más lindo, más precioso, ¿verdad? Porque es donde nosotros estamos siempre juntos, siempre unidos, casi no tenemos problemas, al menos yo cuando fui novia de mi esposo, sí, de mi esposo, que ahora es mi esposo, yo no tenía muchos problemas con él, ¿verdad? Siempre estábamos unidos, siempre estábamos platicando de algo bueno, siempre estábamos, y eso es esa etapa del enamoramiento, o del noviazgo, ¿verdad? Eso debería de seguir cuando ya nosotros venimos, nos casamos, porque ahí es cuando se pone en peligro nuestra relación, cuando ya nosotros llegamos a unirnos en el matrimonio, y ahí es cuando ya nosotros nos empezamos a conocer verdaderamente cómo somos, ¿verdad? Hay dos criterios, hay dos temperamentos, y ahí es donde nosotros deberíamos de aprendernos y de seguir con esa etapa, ¿verdad? Del noviazgo, y no olvidarnos de esa etapa y traerla al matrimonio, ¿verdad? Porque esa etapa fue muy linda, fue muy preciosa, ¿va? Ahí fue donde nos conocimos, ahí fue donde nos enamoramos, ahí fue donde nosotros llegamos ahora a como nosotros estamos con mi esposo, ¿verdad? Unidos con nuestras hijas, y eso debería de seguir siempre, esa etapa, ¿verdad? Del noviazgo no se debería de olvidar, y lo deberíamos de poner por práctica ya cuando llegamos al matrimonio, ¿verdad? Porque esa es la parte peligrosa, ¿verdad? De esa etapa para mí es peligrosa, ¿va? ¿Por qué peligrosa? Porque ahí es donde muchos quieren separarse, quieren divorciarse por muchas situaciones que vivimos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no han querido cuando llegan al matrimonio decir, ¿para qué me casé? ¿Por qué me casé? Ahora me arrepiento, ahora... Y verdad, porque es cuando verdaderamente se tienen que injertar, se tienen que conocer, nos tenemos que conocer, ¿verdad? Y ahí esa etapa es donde realmente, ¿verdad? Nosotros deberíamos aplicar todas estas cosas que aplicamos en el noviazgo, amén, y en el enamoramiento, ¿verdad? Porque es bien, bien vital, es bien de suma importancia para el matrimonio, porque por eso hay muchos matrimonios hoy en que cuando llegan al matrimonio dicen, ¿para qué me casé? No me hubiera casado porque mi esposo ya no es el mismo, o mi esposa ya no es la misma, cuando estábamos en la etapa del enamoramiento, ¿verdad? Ella ya cambió, él ya cambió, entonces ya no somos iguales, ya no es lo mismo, ¿verdad? Ahora ya nos sacamos los trapitos al sol, ahora ya nos ofendemos, ahora ya
y no debería ser de esa manera, ¿va? Sino aplicar ese tiempo de enamoramiento, aplicarlo ya cuando nos unimos, ya cuando nos casamos, ya cuando hacemos un pacto con Dios, ya cuando hay un compromiso, ¿verdad? Porque ahí ya nos comprometemos, ahí ya somos una sola carne, ahí es donde se debería de poner por práctica todo lo que pusimos por práctica en la primera etapa del enamoramiento, ¿verdad? ¿Men? Y ese enamoramiento siempre debería de seguir, ¿verdad? Porque ahí es el peligro, ya cuando nosotros nos casamos, ya cuando nosotros nos unimos, ahí es la parte más complicada del matrimonio y complicada para todos, ¿verdad? ¿Men? Entonces, ¿qué piensas tú de eso, mi amor, verdad? De lo que yo estoy platicando ahorita con los hermanos, Sí, con los matrimonios. Cuando uno se casa y viene la luna de miel y todo sigue siendo color de rosa y uno no ve defectos, uno no ve defectos en la persona y se le quemó el primer almuerzo que ella hizo y uno se ríe y que te salió mal, mira que... porque uno está así enamorado y cuando uno está enamorado uno perdona cualquier cosa y todo lo toma a broma. Pero ya cuando se va cediendo, va cayendo esa etapa, empiezan a surgir y uno a ver, pues chica, ya tu piel, vos parece piel de cocodrilo. Empieza a darse, como a despertar uno de esa situación, de ese enamoramiento. Pero, ¿por qué pasan estas cosas? Es ahí donde caemos a la segunda etapa, que estaba hablando, que es la etapa del acoplamiento. Es esa etapa donde uno empieza realmente a conocer a la persona, a ver la cultura de la persona, a ver la cultura de la familia de la persona, a ver cómo son los padres y uno y como ya intimida con la familia y uno empieza a ver realmente muchas cosas. Pero uno, como sigue enamorado, sigue tolerando cualquier cosa de los dos lados, ¿verdad? Y eso es lo lindo. Yo siento que eso La tolerancia. lo permite Dios cuando uno está enamorado. Es bien tolerante está bien, y salió mal y está bien, y sigamos, porque están enamorados, porque siguen enamorados. Pero va cediendo esa situación y entonces empieza el problema, empieza cuando se empieza a buscar quién es el que va a mandar en el hogar. Y aquí es donde empieza a tornarse ya la situación, los vientos empiezan a ponerse más fuertes, porque empieza uno a querer dominar el hombre, a querer decir, bueno, aquí soy el hombre y voy a mandar. Y ya viene el machismo, cuando se quiere dominar a la fuerza, por poder, yo aquí mando y punto y final. Eso es machismo. Pero el acoplamiento es algo donde los dos van cediendo y cada uno va diciendo, va, estoy de acuerdo, si estás de acuerdo. Mira, vamos a hacer eso, de acuerdo, sí, mi amor, hagámoslo. Eso es lo lindo, eso es lo lindo. Lo malo es los extremos, ¿verdad? Cuando ella, la que manda en casa, es mamá y ella tomó esa figura, ese paradigma de que la que maneja la plata es mamá. Papá trabaja y entrega completo todo el sueldo y el salario en manos de mamá porque ella es una buena administradora. Puede ser una mentalidad, ¿verdad? Puede ser la mentalidad del varón, ¿verdad? Y aquí es donde empieza el conflicto. El varón está acostumbrado a que se dio en cuenta en casa que mamá es la que administra porque es una excelente administradora y papá no sabe administrar. Entonces papá trabaja y todo se lo entrega a mamá para que mamá lo organice y lo gaste y él sigue trabajando. Entonces el varón se da cuenta de eso y cuando se casa quiere hacer lo mismo. Bueno, ya me dieron mi salario y aquí está mi cheque, mira, toma, administrarlo. Pero entonces ella, si está acostumbrada a ver la figura de un hombre como el que organiza, el que dirige, el que tiene la visión, va a decir, no, pero si es que tú tienes que administrarlo porque tú eres el hombre de la casa. Ese es un escenario y donde el varón acepta que ella y exige que ella maneje y ella no quiere. Y está el escenario inverso, ¿no? Donde el hombre es el que está acostumbrado a que él vio en casa, que él es el que administra, el que lleva las cuerdas en la mano y que la esposa se va a adaptar a él y él va a proveer y va a manejar.
Pero en la mentalidad de ella no, en la mentalidad de ella está que es la mujer la que administra toda la plata. Y ahí como eso no se platica cuando uno es novio porque uno está cegado, la mima y todos se miman los dos, pero cuando miran eso y tienen que adaptarse, ¿quién es el que va a manejar las finanzas? O el otro tema es, ¿quién es el que va a trabajar? Bueno, yo soy, mi esposa tiene maestrías y títulos muy altos y gana muy bien. Entonces digo, ¿sabes qué? Entonces mejor yo me voy a quedar en la casa porque tú ganas bien y yo gano muy, muy poco. Entonces yo con lo que yo gano no voy a poder sostener la casa. Pero como tú ganas excelente, mejor trabaja tú y yo me quedo en casa cuidando la casa y administrando la casa. La lógica dice, No bueno, es así. sí tiene, ella dice no es así, ¿por qué? Por los paradigmas, y gracias a Dios que ella piensa así. Y por eso es que hemos convivido, porque pegamos los dos con nuestra cultura y nuestra forma de ser, de que ella es una dama, ella va a cuidar mi hogar y yo voy a proveer, porque esa es mi mentalidad, y gracias a Dios, esa es la cultura y la mentalidad que ella también tenía. Entonces nos adaptamos y nos acoplamos muy bien. Pero en el mundo hay infinidad de pensamientos, infinidad de relaciones entre ambos. Entonces, según la palabra, la Biblia dice cómo es la estructura en el hogar. Pero en la realidad hay muchas cuestiones y se ponen en común acuerdo. Lo bueno es cuando los dos se acoplan, como en nuestro caso, que yo bendigo a mi Dios bello de que me haya puesto en el camino a Cami, y que Cami tenga esa mentalidad que es que acoplamos muy bien, y tal vez por eso nos hemos mantenido unidos. Pero cuando no es así, empieza una lucha de poderes, de quién es el que va a mandar, cuando los egos de los dos están bien elevados y uno opina de este lado y el otro opina de este lado y ninguno cede. Y ahí empiezan unas fricciones bien grandes y empiezan los Hay que corazones. pedir ayuda psicológica también. Y empiezan los corazones a ponerse en contra, a distanciarse. Y cuando no aguantan la presión, ahí nos vemos. Pero no se recuerdan en esos momentos preciosos cuando estaban enamorados. Y aparte de eso, cuando se casaron, hubo un pacto con Dios. Hicieron un compromiso, hicimos un compromiso. Hicimos un pacto con Dios, donde yo dije que la iba a cuidar en las buenas y en las malas, en la enfermedad o en la salud, en la escasez o en la abundancia. Hicimos un pacto con Dios. Pero en esos momentos cuando estamos enojados, no nos recordamos de ningún pacto ni nos recordamos ni de Dios. Y nos alejamos de Dios. Dejamos de recurrir a Dios, de clamar la presencia de Dios, de permitir que el Espíritu de Dios esté en el hogar y que haya paz en el hogar. Empezamos a subir las voces. Yo levantaba mi voz antes porque quería dominar, pero de una manera con el zapato en el cuello. ¿Y quién va a dejarse dominar de esa manera? Entonces también se levantaba la voz del otro lado y la voz de ese lado y todos los vecinos se escuchaban y nosotros estábamos tan cerquita y no nos escuchábamos. Estábamos cegados y sordos. Solo me escuchaba nos yo. Ponemos sordos. Y todos los vecinos sí escuchaban todo, pero yo no. Y eso pasa en muchos hogares. Ahí, ¿en qué etapa estamos ahorita en cada uno de nuestros hogares? Ya estamos casados. Amén. Lo que yo le pregunto a mis hermanos, ellos en qué etapa se encuentran, en la del enamoramiento, en la etapa del acoplamiento, o ya ahí vienen las otras etapas, pero hoy solo vamos a platicar en estas dos etapas. Es interesante cuando miramos en la Biblia que el Señor dice, por tanto, el varón dejará padre y madre y se unirán en uno solo. Esa unión en uno solo es algo bien difícil, pero bien difícil. Amén. Entonces, esa etapa es del acoplamiento. Y cuando
si es el hombre el que está en casa con su mamá, con toda la familia, y se trae a la esposa a su casa, eso ya no es acoplamiento, eso yo ya le llamo, ese es un injerto. Ella tiene que irse a pegar a toda esta rama, pues, pero porque no estamos haciendo lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Que tenemos que cortar los cordones umbilicales de los dos lados para formar un nuevo ser. Ella y yo vamos a formar una nueva familia, un nuevo ser, donde nos vamos a acoplar, donde en común acuerdo vamos a ceder los dos. No, no me gusta, mi amor lindo, pero mira eso, no. Prevalece el sentido común, prevalece lo que le va a favorecer más al hogar, y los dos empiezan a ceder. Eso es lo más lindo. Es que yo pienso que Dios fue bien sabio, ¿verdad? Al dejarnos en su palabra cómo debería Génesis 2:24. de cómo debería el matrimonio hacer las cosas, ¿verdad? Amén. O cómo dirigirse el matrimonio, ¿verdad? Y el Señor fue bien claro en Génesis 2:24, cuando Él dice, ¿verdad? De que por tanto, dice, se unirá el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, dice. Amén. Por tanto, amén. Dejará. Y dejarán, dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre. Hoy, ¿cuántos matrimonios también tienen problemas cuando llegan al matrimonio? Porque a veces no se tienen las facilidades, o no se ha planificado antes por eso existe el enamoramiento, existe el noviazgo, ¿verdad? Para planificar las cosas, pero a veces no se hace, a veces lo hacemos así como estamos, ¿verdad? Como vivimos, a veces unos en abundancia, unos en pobreza, y así hacemos las cosas. A veces no tenemos, y nos toca ir a vivir con los padres, y ahí ya empieza mal pues nuestra relación, ya que el Señor está diciendo claro en su palabra, ¿verdad? Que Él dice, se unirán y serán uno solo, pero no está diciendo que vayan a vivir con la mamá, con el papá. Pero hoy en día la mayoría de matrimonios en muchas partes del mundo, ¿verdad? Tienen ese problema, porque a veces nos vamos a vivir con la familia, ¿verdad? Y entonces ahí yo creo que ya es una equivocación, ¿verdad? Irse a vivir así, porque el mismo Dios dejó su palabra, y Él nos enseña cómo debemos de hacer las cosas, ¿verdad? Pero a veces no lo hacemos como Dios dice que lo hagamos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde empezamos a estar en peligro nuestro matrimonio, y es la etapa más, como yo les decía al principio, ¿verdad? Más difícil, ¿verdad? Porque es la etapa donde debemos aprender primeramente de parte de Dios, ¿verdad? ¿Qué nos dice Dios? ¿Cómo quiere Dios, ¿verdad? Que hagamos las cosas, ¿verdad? Desde que empezamos, ¿verdad? Por eso los matrimonios deberían y tienen, incluso nosotros, ¿verdad? Tenemos esa parte de consejería, ¿verdad? Para cuando se casan las parejas, y hemos casado como unas 25, ¿verdad? Se han casado, ¿verdad? Y les hemos dado todos esos consejos, ¿verdad? Que no es muy bueno, ¿verdad? Porque ahí es donde, en el acoplamiento, ¿verdad? Es donde nosotros debemos de también evitar todas estos estorbos que muchas veces vienen a estorbar esa relación entre nosotros, porque no hacemos realmente conforme a la voluntad del Señor las cosas que deberíamos de hacer, y poner por ejemplo, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Y hoy Génesis nos habla, ¿verdad? De que eso no es así, ¿verdad? Que uno se vaya a vivir, sino como irnos a vivir solo los dos y formar esa familia, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros vivimos ese acoplamiento, ¿verdad? Pero si hay otras personas involucradas, no vamos a poder estar bien como matrimonio, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es bien importante, y el consejo de la palabra que nos da en Génesis, ¿verdad? Se apartarán, ¿verdad? Y serán uno solo, y irán solos, ¿verdad? Y acoplarse, a injertarse, y a entenderse, a comprendernos, ¿verdad? Y si hay altos y bajos, ¿verdad? Solo nosotros lo vamos a saber, ¿verdad? Pero si hay otras personas ahí involucradas, ¿verdad? También es un estorbo para nosotros, ¿verdad? Es una situación muy difícil para el matrimonio, ¿verdad? Que hayan otras, y por eso es que a veces surgen muchas
y hay muchas parejas, ¿verdad? Que tienen ese tipo de problemas, ¿verdad? Porque no, por las situaciones que tenemos, por las situaciones que vivimos o por la situación económica o por a veces nos toca hacer esas cosas, ¿verdad? Pero no es muy bueno. Yo recuerdo que cuando yo me casé con mi esposo, gracias a Dios tengo un padre muy precioso, mi papá. Mi papá me recuerdo yo que me dijo, hija, me dijo, ¿cómo estás? Y la verdad que uno no puede vivir bien cuando vive con la familia, ¿verdad? Con la familia. A veces hay situaciones que se dan, ¿verdad? Y entonces, bueno, entonces yo recuerdo que mi papá me dijo, mi hija, me dijo, fíjate que te voy a regalar una tu casita. Yo me recuerdo que mi papá me regaló una casita, sí, es la casa donde ahora yo vivo, ¿verdad? Me regaló mi casita y gracias a Dios yo pude venirme a vivir, ¿verdad? A mi casa ya con mis 3 nenas, ¿verdad? Y no, con mis 2 nenas, porque solo tenía a Odalis y a Jessica y mi esposo, ¿verdad? De ahí pues empezó nuestro matrimonio, ¿verdad? Pero sí tuvimos situaciones muy difíciles, ¿verdad? Porque nos tocó vivir con la familia también, ¿verdad? Porque no teníamos la comodidad para tener una casa, no teníamos una casa, no planificamos bien, ¿verdad? Y entonces surgieron muchos problemas difíciles, pero gracias a Dios nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque dice que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar, ¿verdad? Entonces yo creo que nuestro matrimonio venía ya unido por el Señor, ¿verdad? Y entonces seguimos unidos y gracias a Dios, ¿verdad? Pues, bendigo a mi papá porque me dio herencia, ¿va? En esa herencia que él me dio, ¿verdad? Pudimos hacer las cosas realmente como Dios quiere que nosotros las hagamos, ¿verdad? Y gracias a Dios estamos aquí unidos hoy, ¿verdad? Predicándoles esta palabra, ¿verdad? Con un poco de nuestra vida o como un testimonio de nuestra vida, ¿verdad? Como fue también, nosotros ya vivimos esos tiempos así, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es bien difícil y debemos de tratar de ver de qué manera, ¿verdad? Lo hacemos conforme Dios lo dice, ¿verdad? Conforme Dios lo dice en su palabra, ¿verdad? Amén. Porque Dios siempre fue es sabio en su palabra, ¿verdad? Y para que las cosas nos vayan bien en el matrimonio y sigamos siempre con esa etapa, ¿verdad? Del enamoramiento, ¿verdad? De seguirnos enamorando, de seguirnos amando como un día en el noviazgo estuvimos, ¿verdad? Bien enamorados, no nos queríamos dejar de ver, queríamos estar siempre juntos, ¿verdad? Y así deberíamos de seguir en esta etapa cuando ya nos unimos en matrimonio, ¿verdad? Yo creo que es bien importante seguir con todo eso, ¿verdad? Amén, para que nuestro matrimonio siga unido y sigamos adelante, ¿verdad? Unidos como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Entonces, tocó el tiempo, ¿no? Ok. Estamos hablando sobre la etapa del acoplamiento, que es la etapa de una de las más difíciles, donde yo les hablaba, o es un acoplamiento o es un injerto. Si nos vamos a la casa de la familia de la esposa, él se va a ir a injertar. O si la esposa se va para la familia del esposo, se va a ir a injertar ahí. Hay una palabra en la Biblia que habla sobre los yugos desiguales. Es muy importante conocer esto porque hay veces cuando no se tiene la misma cultura, entonces no va, hay que aceptar muchas cosas y tiene que haber mucho amor y mucha comprensión y mucha tolerancia para aceptar muchas cosas. Yo me recuerdo de un amigo que él decía de que su esposa comía son popos de mayo y ella los preparó con amor y con cariño y se los quería dar a él, pero aquel miraba la situación y no muy le complacía, y aparte de eso tener que besarla después que ella había ingerido los son poquitos. Entonces esas son cosas culturales que hay que conocer cuando está uno enamorado, pero cuando uno está enamorado dice que el amor es ciego, uno borra todo y le digan lo que le digan, uno sigue de frente porque está enamorado y nada ni nadie lo va a hacer cambiar de parecer porque está enamorado. Pues ahí existen cuestiones físicas y químicas que afectan a ambos y que se da el enamoramiento.
Entonces los yugos desiguales aplican para eso. Es difícil cuando se empiezan a desenfundar muchas cosas ya estando casados, pero lo que Dios quiere es que ese matrimonio permanezca, no importa las diferencias abismales que puedan existir. A veces se casaron, hay que ver cómo se construyen esos puentes preciosos para mantenerlos unidos y que esos abismos se llenen con puentes y que pueda transitar una buena comunicación ahí y una buena comprensión y una buena tolerancia, porque ya unidos, ya con la bendición de Dios, dice, lo que Dios unió, que no nos separe el hombre. También tenemos que reconocer, y eso se los decimos ya con un grado de experiencia, que hay etapas donde uno está súper con una esposa, que una gran bendición, una gran comprensión, y todo lo que digo, sí, mi amor, sí, de veras, me dijo que sí, okay, y me volvió a decir que sí, yo contento, o vaya contenta, porque yo le he dicho que sí a muchas cosas, pero hay un momento en que uno dice no, hay un momento en que ella dice no, y esos momentos son las etapas, los periodos en que vienen picadas, en que vienen problemas, sale un problema por aquí, sale otro problema por allá, y sale otro problema por allá, pero hay que tener suficiente bendición de Dios, una madurez, decirle que esto va a pasar, esto tiene que cambiar en el nombre de Dios, y comprender, ¿verdad? Llega un momento en que uno dice, no, hombre, pero no es así, la verdad que no es así. Y uno le pregunta a un amigo, pues fíjate que te voy a exponer esto. Fíjate que mi esposa, no, vos tenés la razón, mano, ¿cómo vas a creer? No, sí, tenés la razón. De veras, vos sí te... entonces ya más envalentonado a seguir sosteniendo su criterio porque le dieron la razón. Pero claro, es su amigo. Y peor si uno se lo consulta a la mamá o a un familiar de uno y ella va a consultar con su mamá y un familiar de ella, le van a dar la razón toda la vida. Y uno aquí cree, no, hombre, no es así, ya no es así. Y se trenza la situación muy difícil ahí. Entonces dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se harán una sola carne. No, hay que discutir la situación solo la pareja, solo la pareja. Y llegar a un acuerdo, y cuando lleguen a un acuerdo, ¿y qué hiciste vos? No, qué pilas vos, no, es que eso no es así. El otro que está afuera bombardeando, no, el matrimonio es tú y ella, nada más, solo tú y ella. Y si quieren consejería, vayan con el pastor, expónganme al pastor y que expongan los dos, y el pastor va a escuchar a los dos y les va a decir, ¿saben qué? Hijos míos, les va a decir el pastor, los dos tienen razón. Tú tienes toda la razón, hermana amada, y tú tienes toda la razón, amado hermano. Pero hay que buscar ayuda. Pero lo único que tienen que hacer es solo pónganse en acuerdo los dos y tomen una decisión de pareja. Ya no es tu decisión ni tampoco la tuya, es la decisión de ambos, porque se han formado un nuevo ser y ese ser se llama matrimonio. Son ustedes. Amén. Y sigan adelante, no declinen, escuchen, no se enojen. El primero que se enoja ya perdió. Pidan la bendición de Dios y la tolerancia y escuchen y cierren los ojos y vuelvan a escuchar lo que les dijo su esposa, que al inicio tal vez no la comprendieron, porque ese es un problema de la comunicación, que a veces ella está pensando una cosa y lo dice con otras palabras y uno lo percibe y lo decodifica y lo entiende mal. Y uno dice, no es así, pero porque uno entendió mal. Pero desen el tiempo, vuélvanse a escuchar, que le vuelva a explicar, ahora decímelo con maicitos, a ver cómo sale. Vos tenés razón, vos es que no, pero es que dijiste otras cosas, hombre. Entonces se van a dar cuenta que todos tenemos razón. Lo que no tenemos es tiempo para dedicarnos, para poder entender lo que nos quería decir. Y a rajatablas, empezando a decir estas las cosas, la esposa y uno dice, no es así. No es así. Y ni siquiera ha explicado a la esposa. O a empezar a explicar está el varón y no, eso no es así. Y pues si no te he dicho nada, no, pero ya te conozco, ya sé. No, hombre, no. Démonos el tiempo, escuchémonos. Y cuando no entendamos, bueno, mira, vos, ¿y cómo está la cosa? Pues, sí, usted tiene razón. Porque todos tenemos razón. Lo único es que no nos sabemos a veces dar a entender.
Pero como está nuestro yo muy elevado, ni les damos el chance a la otra persona que se explique bien. Amén. Entonces, en la paz de Dios, escuchémonos. Estamos en la etapa del acoplamiento. Es el matrimonio, ahí es la etapa. Dejemos que encajemos bien, acomodémonos bien. Y no entra, hay que echarle un poco de más amor, hay que suavizarlo con amor y que entre, que encaje. Y cuando está todo bien encajado, gloria a Dios, tenemos un matrimonio sólido y tenemos batería para seguir y enfrentar la tercera etapa, que es la etapa, la etapa de ser padres, porque Dios nos va a bendecir con esos pequeños que van a venir a hacer unas cosas que eso lo vamos a ver la semana próxima. ¿Cómo lo vamos a tomar como matrimonio cuando tenemos los hijos? Cuando vienen ya esos retoños, y yo me recuerdo que Cami estoy embarazada. Y vienen muchas cosas lindas ahí. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo jueves, a la misma hora, por el mismo lugar. Las siguientes etapas. Las siguientes etapas, que es la etapa de ser padres, una etapa bien, bien linda, bien preciosa, que cometemos demasiados errores cuando somos padres. Pero en el nombre de Dios vamos a estarlas escuchando acá. Después viene la etapa de la madurez, luego viene la etapa de la vejez, y ahí viene la etapa más sensible para mí, que es la etapa de que nos vamos con el Señor. ¿Amén? Por el momento, yo me voy a cenar con mi esposa, y ustedes, que la paz de Dios quede en sus hogares y que Dios me los bendiga. Y mi esposa nos despide en oración. Sí, vamos a despedirnos en una oración a Dios, dándole gracias al Señor, ¿verdad? Y orando por cada uno de los matrimonios, ¿verdad? Que se unen hoy en día, ¿verdad? En este momento con nosotros, ¿verdad? Y vamos a orarle al Señor, y que sea el Señor el que lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque van a haber altos, van a haber bajos, pero lo importante es que sigamos unidos, ¿verdad? Amén. Porque Dios nos unió, ahí Él hizo esa unidad en nosotros, ¿verdad? Y con matrimonio, y entonces tenemos que mantener esa unidad, tenemos que mantener esa relación, ¿verdad? Esa relación bien bonita, ¿verdad? Y nuestro matrimonio, ¿verdad? Con la ayuda del Señor y con los consejos de la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces yo creo que hoy nos vamos a despedir dándole gracias al Señor por su palabra y por su gran misericordia que nos ha alcanzado, y porque Él ha permitido que nuestras familias estemos unidos y podamos ya ver nuestros hijos. En mi caso va a ver mis hijas ya grandes. Estoy muy agradecida con Dios, y hoy le vamos a agradecer juntos al Señor, ¿verdad? Por esa oportunidad que nos ha dado, ¿verdad? Amén. Como matrimonios, porque yo sé que hay matrimonios también que tienen ya a sus hijos grandes, y hay unos matrimonios jóvenes que están empezando a tener a sus hijos, y yo creo que sus consejos van a ser de mucha bendición para todos. Amén. En el nombre de Jesús. Para mí están siendo de gran bendición. Amén. Entonces yo le doy la gloria a Dios por su palabra, y bendito sea el Señor Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo que tú nos permites con cada uno de los matrimonios, Señor. Hoy venimos orando, Señor, y venimos poniendo y venimos meciendo delante de ti, Señor, a todos los matrimonios que hoy se unen, los matrimonios de otros lugares, de otros departamentos, de otros países que se unen a este tiempo, Señor, pues que sea de edificación para cada uno de ellos. Tu palabra es de edificación, Señor. En el nombre de Jesús, todo lo que hablamos, sabemos que eres tú el que lo hablas, Señor. Sabemos que eres tú el que te glorifica, Señor, porque nosotros somos solo unos siervos que tú utilizas, Señor, para transmitir tu mensaje, oh Dios amado, pero que sea de bendición para mis hermanos, y que cada uno de ellos pueda ponerlo por obra, por práctica en sus matrimonios, en sus hogares, Señor, y que tú puedas ministrarles, visitarles hoy en esta noche, y puedas romper todas esas situaciones difíciles que muchas veces vivimos en esa etapa del matrimonio, Señor. Es donde más tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Porque es ahí donde realmente, ¿verdad? Tenemos situaciones difíciles, Señor, pero reconocemos que tú tienes el control, porque nosotros llevamos nuestros matrimonios para que tú seas el que nos guíe, Señor, para que tú seas el que cada día nos lleves, Padre Santo, como matrimonio, como familia, unidos, y seas tú, Padre, el que se manifieste cada día a nosotros, Señor, porque queremos, Padre, que tú seas el que dirijas. Te abrimos hoy nuestro corazón verdaderamente, Señor, porque realmente
Padre, estamos agradecidos contigo por tu gran amor y por todo lo que has hecho con nosotros como matrimonio, Señor, y por todo lo que harás más adelante, Señor. Si hay un matrimonio en situaciones difíciles, que sabemos que siempre hay situaciones difíciles, pero sabemos también, Señor, que tú tienes el control y tú quitas todo estorbo de nuestra vida, Señor, y seguimos adelante, dándote honra y gloria a ti, Señor, y que nuestro hogar siga siendo, Padre, de bendición, Padre, para todos aquellos, Padre, que se unen nuevamente a este tiempo con nosotros, Señor. Lo hacemos para la honra y gloria de tu nombre y que seas tú glorificándote en cada matrimonio, en cada hogar, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que tu Espíritu, Padre, siga nos animando y nos siga dando tu buena voluntad, Señor, que es buena y perfecta, Padre. Gracias te damos a ti, Padre Santo. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Hacen una feliz Y nos vemos, y bendecida primeramente noche. Dios, el próximo jueves. Amén. Bendiciones.